Buenos días, somos los alumnos de la Universidad Señor de Cizán del área de Sistemas de Información Gerencial, cuyo asesor es el Dr. Chávez Monzón Carlos. Los integrantes del grupo: Faya Salazar Caterina, Yaja Burgadiana, Benedetto Ocupa Silvia, Santa Cruz Culta Jorge Luis, Paredes de la Cruz Jaime y quien les habla Benito Guevara a ustedes. El título de nuestro trabajo es Metodología Integradora de Procesos Empresariales basado en la gestión del conocimiento con Balance Scorecard y TQM para mejorar la gestión del área de atención del cliente de la empresa Scotiabank de Chiclayo en el año 2003. El autor de la MIPE es el Dr. Chávez Monzón Carlos. En el capítulo 3 tenemos la fase 1 de la MIPE, que es aplicación de la gestión del conocimiento. Modelo organizacional 3.1.1 o M1. En el 3.1 vemos lo que es problemas por procesos y actividades a nivel estratégico. Proceso 1. Contacto inicial en el nivel estratégico. Posible problema 1. No realizar capacitaciones para un adecuado uso del TQM en el saludo inicial y no se genere una buena impresión durante los primeros minutos. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del saludo inicial. Posible problema 2 del nivel operacional, del nivel estratégico. Que no se emplee un buen TQM en la ruptura del hielo entre el representante del banco y el cliente, generando así un ambiente de tensión. Además, no incluir TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos y históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la ruptura del hielo. Posible problema 3 en el nivel estratégico. Que el representante no aplique TQM en la presentación del banco al cliente. Además, no aplicar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar así los reportes analíticos históricos mediante cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del Scotiabank. Problema 4 en el proceso 1 a nivel estratégico. No utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para poder facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la presentación del representante. Proceso 2. Detención de necesidades en el nivel estratégico. Actividad 1 del proceso 1. En el nivel estratégico, no utilizar TQM para solicitar al cliente la información clave para poder comprender su negocio y poder detectar sus necesidades. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la formación de preguntas. Como posible problema 2, no incluir TQM para prestar atención a todo lo que el cliente comenta y confirma que hemos comprendido las afirmaciones que éste realiza. Además, no incluir TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la escucha y confirmación. Problema 3. No aplicar TQM para identificar correctamente cuáles son las necesidades y ver el perfil de cada cliente. Además, no aplicar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación de necesidades y perfil del cliente. Como problema 4, no utilizar TQM para realizar un acuerdo de necesidades con el cliente, para luego poder orientar la entrevista
y su satisfacción. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del acuerdo de necesidades. Como problema 5, no incluir TQM para despertar la curiosidad del cliente por conocer cuáles son los productos y servicios que brinda la entidad. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante la utilización con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del acuerdo de necesidades. En el proceso 3 tenemos la oferta de soluciones en el nivel estratégico. Como actividad 1, el posible problema sería no utilizar el TQM para presentar las ventajas que percibirá cada cliente al contratar el servicio. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la descripción de beneficio para el cliente. Posible problema 2 en el nivel estratégico. No incluir TQM para realizar una descripción de las características del producto que produce el beneficio mencionado. Además, no incluir TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la fundamentación del beneficio. Y como problema 3, no aplicar TQM y establecer un acuerdo parcial entre cliente y representante de ventas en el transcurso de la entrevista. Además, no aplicar el TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la confirmación de valoración del beneficio. En el proceso 4 tenemos lo que es gestión de objeciones en el nivel estratégico. Como problema 1, no utilizar TQM para identificar claramente el tipo y origen de la objeción del cliente. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con ayuda de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación del tipo de objeción. Posible problema 2 en el proceso 4. No incluir TQM para comprender lo que el cliente quiere decir con las objeciones, haciendo que éste piense que el representante de ventas no es capaz de aclarar sus dudas. Además, no incluir TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos mediante utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la empatía con el cliente. Posible problema 3. No aplicar TQM para ofrecer alternativas de respuesta y solución a las dificultades planteadas por el cliente. Además, no aplicar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de tratamiento de la objeción. Problema 4. No utilizar TQM para asegurarse de haber despejado todo aspecto de duda con la respuesta dada al cliente. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la corroboración de conformidad del cliente. Proceso 5. No utilizar TQM para detectar el momento oportuno para establecer el acuerdo con el cliente. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos mediante la utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de la identificación de señales de cierre.
Problema 2. No incluir TQM para aplicar la técnica de cierre más adecuada para cada cliente. Además, no incluir TQM en la elaboración e implementación de lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos e históricos con utilización de cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de proposiciones cierre. Como problema 4, no utilizar TQM para finalizar la reunión, repasando el acuerdo y aclarando próximos pasos. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento del área técnica. Proceso 6. Reunión de documentación del cliente en el nivel estratégico. Posible problema 1. No utilizar TQM para definir la documentación necesaria en función del tipo de cliente y de la solución elegida. Además, no utilizar TQM para elaborar e implementar lineamientos de definir la documentación necesaria del cliente. Posible problema 2. No incluir TQM para brindar al cliente la información necesaria para completar el expediente que se presentará al momento de la evaluación. Además, no incluir TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del procesamiento de entrega al cliente, el checklist de documentos que deberá presentar. Posible problema 3. No aplicar TQM para evaluar la posibilidad de apoyar en los trámites de documentación para el cliente. Además, no aplicar el TQM para elaborar e implementar lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con la utilización de cuadros y gráficos comparativos